Excelentísimos señores embajadores, damas y caballeros, estudiantes y profesorado. Para mí es un gran placer estar aquí este día para celebrar precisamente esta efeméride, o sea, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Rusia hace 125 años. Tuve el mismo gusto hace 25 años de participar para esta misma efeméride con un grupo de historiadores especializados en nuestras relaciones. Voy a leerles a ustedes lo que he preparado y espero que sea de su agrado. Primeramente, pues quiero decirles que hay una cosa que es importante señalar, como ya lo hicieron el embajador Sergeyev y el embajador Beltrán, que entre México y Rusia, por alguna razón, son dos naciones que han experimentado una mutua fascinación. Este hecho singular puede tener origen en la semejanza que aparece en muchos de sus rasgos nacionales, en los aspectos complementarios de la idiosincrasia de sus pueblos y en la similitud de sus dramáticos procesos históricos. Todo esto es sin duda una simple coincidencia, pero lo cierto es que se pueden trazar líneas casi paralelas de sus respectivos destinos. Este año los gobiernos de México y Federación Rusa, como ya lo dije, conmemoran el 125 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, lo que no significa que nuestros contactos se hayan iniciado solo a partir de ese momento. Nuestros países tuvieron una vinculación que data de mucho tiempo atrás. Encontramos que desde el siglo XVIII, cuando Rusia culmina la memorable hazaña de la conquista de Siberia, mediante la cual extendió sus dominios hasta las costas del Pacífico, se abrieron nuevas rutas de navegación en abierta competencia con las grandes potencias navales de aquel siglo, que eran la Gran Bretaña y España. Cabe recordar que Pedro el Grande, el monarca que inició el proceso de modernización y expansión del imperio, consciente de la importancia que significaba para Rusia el convertirse en una potencia naval, se abocó a la búsqueda de rutas marítimas en dicha cuenca. Gracias a su visión de estadista ilustrado, financió las expediciones de los navegantes rusos que culminaron con el descubrimiento del estrecho de Bering y de las islas Aleutianas. Como resultado de estos descubrimientos, Rusia fundó colonias en el litoral occidental de Norteamérica, donde desde el dilatado territorio de Alaska hasta la Alta California, donde se asentó la compañía ruso-americana, empresa peletera cuyo principal giro era la captura de la nutria marina para la exportación de sus preciosas pieles al mercado chino. Se produjo así la primera triangulación mercantil de la cuenca del Pacífico, que fue entre Rusia, la Nueva España y China, pues en México todavía no era independiente. Entre las historias románticas de California, destaca una en particular: el noviazgo del conde Nikolai Rezanov, director de la compañía, con Conchita Argüello, que era la hija del gobernador, que facilitaron un incipiente comercio entre California y el Fuerte Ross para el abastecimiento de cereales y otros productos indispensables para la supervivencia de los colonos asentados tanto en Alaska como en California. El segundo periodo, los rusos dejaron los asentamientos en California en 1842, unos años antes del acontecimiento que impulsó la marcha de los americanos al oeste, la fiebre del oro. Si nos dejáramos llevar por la ruta del vaticinio histórico, es decir, asumiendo que los rusos no hubiesen abandonado sus posesiones en California, posiblemente el destino de América y del mundo hubiese sido otro. Podríamos, por lo tanto, afirmar que la historia de nuestras relaciones, tanto informales como formales, puede dividirse en 4 etapas. La primera, que discurre de las postrimerías del siglo XVIII hasta el año 1842. Una parte durante la época colonial y la otra durante la vida del México independiente. El segundo periodo inicia con el retiro de los rusos de sus establecimientos en California
y termina con la Revolución de Octubre de 1917. Durante esta etapa se formalizan nuestros contactos mediante el reconocimiento mexicano por parte de la Rusia imperial y el establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de ministro plenipotenciario en diciembre de 1890. Cabe señalar que el Imperio ruso había reconocido de facto, mas no de jure, al enviado de Maximiliano, Francisco Mora, quien tenía instrucciones para obtener el reconocimiento del imperio por parte de todas las cortes europeas. El único alcance de estas negociaciones fue el nombramiento de algunos cónsules honorarios en varias ciudades del país, pues el zar se negó a hacer un reconocimiento y establecer relaciones diplomáticas con México. La razón de la indiferencia imperial podría atribuirse a la reticencia del gobierno ruso de aliarse con Napoleón III, cuya intervención en Polonia en contra de Rusia había causado profunda irritación, porque para el zar las relaciones con los Estados Unidos, que apoyaban al gobierno de Juárez, habían adquirido un carácter prioritario. En ese sentido, cabe señalar que durante el siglo XIX, el gobierno zarista consideraba sus relaciones con México como secundarias, pues solo formaban parte de sus intereses estratégicos respecto a los Estados Unidos. Sin embargo, cabe destacar un elemento de gran importancia en nuestras relaciones: las visitas de científicos y artistas rusos a México. Como es sabido, las expediciones de Napoleón Bonaparte a Egipto y a Levante despertaron un enorme interés por los viajes a lugares distantes y desconocidos entre los científicos y artistas europeos de la época. Surgieron entonces movimientos artísticos que describían la vida y cultura de otras naciones, tales como el orientalismo, cuya respuesta en el continente americano fue la producción de los llamados pintores viajeros, que reflejaron en sus obras las costumbres, el paisaje y la monumental riqueza arqueológica de los pueblos indígenas de América, y el testimonio de sus impresiones sobre las regiones visitadas. Los relatos de esos viajeros fascinaron a la sociedad rusa por tratarse de un mundo tan distinto en costumbres, cultura e historia, lo que indujo a Rusia a enviar misiones científicas, principalmente integradas por geólogos, arqueólogos y biólogos. Si bien las relaciones ruso-mexicanas nunca llegaron a establecerse de manera formal antes de 1890, pronto los gobiernos de ambos países reconocieron la importancia de formalizar sus relaciones. Y con ese propósito, los representantes diplomáticos de México y los gobiernos del zar entablaron contactos para que Rusia reconociera la existencia jurídica del Estado mexicano y llegara a un acuerdo para el establecimiento de relaciones. Fue durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz cuando se consolidó ampliamente la soberanía mexicana e inició una etapa de acercamiento hacia todas las naciones con el fin de vincular al país y preparar su posición internacional. Bajo este clima de apertura, nuestras representaciones diplomáticas en Europa y los Estados Unidos negociaron con sus homólogos rusos que los gobiernos de ambos países acordaran formalmente el establecimiento de relaciones diplomáticas. En diciembre de 1890, Rusia, como ya lo dijo el embajador Sergeyev, envió a México a su primer representante diplomático, el barón Román de Rosen, que había ocupado puestos de gran importancia en la diplomacia rusa y que era un hombre con una trayectoria diplomática extraordinaria. Rosen permanecería en México hasta 1895, cuando Karl Ivanovich Weber, quien lo reemplazó hasta 1900. Por su parte, México designó como su ministro plenipotenciario al general Pedro Rincón Gallardo, personaje muy cercano a Porfirio Díaz. La imagen de México en Rusia recibió un nuevo impulso a principios del siglo XX, con la visita del poeta simbolista ruso Konstantin Balmont, quien ejercía gran influencia entre la juventud rusa por su extravagante personalidad y sus relatos sobre México. Acabo de ver precisamente ayer el retrato que hizo Serov de este gran poeta en la exposición maravillosa que está ahorita en la Tetrakovskaya.
Podríamos decir que Balmont era el Oscar Wilde de Rusia, así como en su momento Pushkin era considerado como la versión rusa de Lord Byron. La visión idealizada de México que inspiraba al poeta se basaba en el pasado indígena, siendo este el autor de la primera traducción al ruso del Popol Vuh, que es una importantísima leyenda maya. Sus poemas, principalmente los que forman parte del libro Flores de Serpientes y El País de las Flores Rojas, son considerados como los ensayos sobre simbolismo y mitología mexicanas más bellos que se hayan escrito en lengua rusa. En 1910 estalló la Revolución Mexicana, que se prolongaría por una década y que coincide con dos acontecimientos de enorme importancia: la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917. Estos conflictos no provocaron el rompimiento de relaciones, sino que trajeron consigo un cierto estancamiento, debido a las condiciones reinantes en ambos países y a la naturaleza de los gobiernos que surgieron como resultado de sus respectivos movimientos sociales. A partir de 1917, durante la etapa soviética, empieza un nuevo periodo que oscila entre la amistad y el rechazo, debido a diferencias ideológicas, particularmente como consecuencia del orden internacional surgido como consecuencia de la Guerra Fría. Sin embargo, México estableció relaciones con la URSS en 1924, siendo el primer país del continente en establecer contactos formales con ese país, a pesar de las presiones de Washington, que veía con preocupación la amistad de México con un país comunista. No debemos soslayar el hecho de que ya en 1919 se había fundado en México el primer partido comunista después del de la URSS, lo que significaba que mi país tomaba distancia de la política americana antisoviética y reafirmaba su identidad y su soberanía. Durante esta etapa de nuestras relaciones, los intercambios se multiplicaron, sobre todo en el ámbito cultural. Las visitas de Vladimir Mayakovsky y del gran cineasta Sergei Eisenstein a México despertaron en mi país una renovada simpatía por la cultura rusa, lo que tuvo un efecto recíproco en la Unión Soviética. Sobrevino una ruptura en 1930, que tendría una duración de más de una década, pues no se renovaron nuestros contactos formales hasta 1942, cuando México declaró el estado de guerra contra el Eje y convirtiéndose automáticamente en aliado de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial. Durante esta etapa, los intercambios entre México y la URSS se identificaron en todos los campos: el político, el económico y el cultural. Destacan así las visitas del primer viceministro de la URSS, Anastas Mikoyan, en 1962, y las visitas de Estado de los presidentes de México, Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari. La suscripción de varios acuerdos de cooperación, como el de la incorporación de México al Comecon, y en el campo cultural, las exposiciones en México de los tesoros del Kremlin, las obras de maestras del Museo del Hermitage, entre otras. Un cuarto capítulo de nuestras relaciones inicia a partir de la desaparición de la Unión Soviética hasta nuestros días. La efeméride que nos reúne nos invita a reflexionar sobre el estado que guardan nuestras relaciones en esta cuarta etapa, en la que se han producido importantes cambios, no solo en el entorno global, sino en cada uno de nuestros países. En efecto, la intensificación del proceso de globalización ha tenido como efecto una mayor interdependencia entre las economías del planeta, que se refleja en la diversificación de sus relaciones en todos los sectores. En el caso de la relación ruso-mexicana, los contactos e intercambios se han multiplicado. Es importante recordar que el fin de la Guerra Fría y sus posteriores consecuencias coincidieron con el periodo del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. El nuevo orden mundial generó una mayor uniformidad en los patrones económicos y políticos a nivel global. Es decir, no solo se redistribuyó el poder y cambiaron las alianzas, sino que se llegó a amplios acuerdos internacionales insospechados no mucho tiempo atrás. Estos cambios inesperados sorprendieron al mundo y México no fue la excepción. Cito:
El fin de la Guerra Fría tomó por sorpresa a la Cancillería mexicana, al igual que prácticamente a todas las cancillerías del mundo. Al término de la era bipolar, no hubo margen para la anticipación. Esas fueron algunas de las reflexiones del secretario de Relaciones Exteriores de México, Fernando Solana, durante este periodo. El canciller acertaba bien sobre el nuevo reto que representaría para México y el mundo este nuevo orden. Como señalé anteriormente, la política económica externa permeó el conjunto de la política exterior de México. El cambio de desarrollo económico trajo consigo modificaciones en la estrategia y en las prioridades de los vínculos económicos con el exterior. Marcó un hito en la agenda política diplomática de México. Frente a las nuevas circunstancias políticas y económicas, México optó por la diversificación de la economía, dando lugar a la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que finalmente se aprobó a finales de 1993. Por todo lo anterior, hemos constatado que la creciente aceptación de las nuevas realidades internacionales han generado un mayor compromiso entre las naciones en un ambiente de cooperación y voluntad política. La política exterior del presidente Enrique Peña Nieto contempla como una de sus metas fundamentales la activación de la agenda económica con Rusia, lo que derivó en el establecimiento reciente de la Oficina de Representación de ProMéxico en mayo de este año. Y aquí gracias a la gran labor de nuestro embajador, de quien estoy tremendamente orgulloso. De igual manera se planteó la importancia de promover a México como un destino turístico por excelencia, lo que ocurrió con la apertura en Moscú de la Oficina de Representación del Consejo de Promoción Turística de México en noviembre de 2014. Es importante destacar los puntos de encuentro que existen hoy en día en la relación ruso-mexicana. Los foros internacionales han tomado una relevancia nunca antes vista en la arena internacional. Para México, esto constituye una oportunidad más para acercarse a Rusia, que desde luego no ha dejado pasar. En lo que se refiere al diálogo político, México y Rusia tienen posturas coincidentes en numerosos temas de la agenda de los foros multilaterales, como la Organización de Naciones Unidas, el grupo de los G20, de los 20, APEC y la OMC. Fue durante el 70 aniversario de las Naciones Unidas que los cancilleres de ambos países destacaron la importancia de la conmemoración de estos 125 años de relación entre ambos países, tomándose esta como un gesto de acompañamiento y compromiso frente a las demás naciones. En el ámbito bilateral, el intercambio comercial ha experimentado un cambio excepcional en la última década, con un crecimiento del 285% entre 2004 y 2014. Sin duda alguna, la apertura de las oficinas mexicanas comerciales en México es un reflejo fiel de la confianza y la tendencia positiva que han mostrado tanto el flujo comercial como el turístico. El establecimiento de ambas entidades evidencia el potencial que Rusia representa para México. Por otro lado, la cooperación educativa y cultural ha estrechado los vínculos entre los jóvenes universitarios que desean realizar sus estudios en Rusia. En virtud del programa de becas vigentes, cerca de 45 estudiantes mexicanos están ahora realizando estudios de posgrado en Rusia. Y no sé si esta cifra se asegura, o creo que hay más, pero son un mayor número de colegas de ustedes, ¿verdad? La ciencia, por su parte, tiene un papel fundamental en el desarrollo de ambas sociedades. Por lo que corresponde a la cooperación técnico-científica, se han logrado concretar proyectos en las áreas de energía, salud, medio ambiente, investigación espacial y aeronáutica, tecnología satelital, nanotecnología, mecatrónica, biotecnología y química. Atento a lo anterior, es importante mencionar el acuerdo que existe entre México y Rusia para la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear, cuyo decreto de entrada en vigor se emitió en septiembre de este año.
Estoy plenamente convencido de que existen un sinnúmero de ámbitos donde se podrán establecer aún más nuestras relaciones, cuya solidez se ha constituido y perfeccionado a lo largo de las décadas. México no puede dejar de reconocer la importancia enorme que tiene Rusia en el contexto internacional. Y recordando a un gran historiador ruso que dijo en algún tiempo: Rusia está condenada a ser una gran potencia. Muchas gracias.